Hola a todos y bienvenidos a nuestra edición de Adelante TV Noticias para este domingo 7 de junio. Pasemos inmediatamente a las noticias que vamos a analizar y discutir este fin de semana. En nuestro primer tema tenemos nuevamente el Código Civil, el nuevo Código Civil de Puerto Rico. Una vez más hemos de hablar sobre el nuevo código. Una vez firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, dicho código tiene 180 días para que entre en vigor. Ya hay mociones por parte de distintos individuos para pedir a la gobernadora que posponga la entrada en vigor de dicho código por un año, para dar oportunidad a jueces, abogados, profesores y estudiantes de derecho, entre otros, para aprender dicho código y poder trabajar con él. Pero estas no son las únicas voces que se oyen objetando este nuevo documento legal. Un documento lleno de lenguaje vago, ambiguo, confuso y hasta contradictorio en algunos renglones producirá una inmensa cantidad de litigios en los tribunales, con el pueblo demandando sus derechos garantizados por la Corte Suprema de Estados Unidos y por otro lado el gobierno de Puerto Rico legitimando su constitucionalidad. Todos estos renglones sobre el cuerpo de la mujer, sobre los derechos de los no nacidos, sobre los cambios de nombre o sexo de una persona en su certificado de nacimiento y otros más, están llenos de ambigüedades y confusiones que se prestan mucho a la interpretación. La interpretación de la ley se ventila en los tribunales, como todos sabemos. Mucha gente en Puerto Rico no dispone de los recursos económicos para este asunto, para estos litigios. Puede interpretarse esto como una intentona de evitar que algunos ciudadanos quieran hacer valer estos derechos ya garantizados. El remedio para todo este asunto será otra retahíla de enmiendas que tendrá que sufrir el nuevo Código Civil, como las sufrió el código que está vigente aún. Una de las razones por las que se hizo un nuevo código fue para poner al día el código anterior y que no tuviéramos que recurrir a tanta enmienda para su actualización. Validar un nuevo código que necesitará una serie de enmiendas para actualizarlo a nuestros tiempos y hacer justicia a los marginados de nuestra sociedad es un ejercicio en futilidad. Es una soberana pérdida de tiempo y una falta de respeto a nuestro pueblo. Sin querer acusar a nadie directamente, este asunto suena a agenda oculta de algunos sectores o grupos que quieren imponer sus criterios privados o colectivos al resto del país. Eso no es democracia. Ningún documento de ley debe ser retrógrado y andar hacia atrás en vez de progresar hacia el futuro. La utilización del lenguaje para impedir, obstaculizar, estorbar los derechos garantizados de otros e imponerles la opinión o la forma de hacer las cosas de un grupo en particular no es ni puede ser nunca un acto democrático. Esto es más bien un acto dictatorial y prepotente en el que se busca que las cosas se hagan como lo digo yo y no como los quiere la mayoría y a las que tiene derecho. Este acto de favoritismo a sectores particulares es una afrenta a la democracia y los derechos del ser humano, y debemos repudiarlo con todas nuestras fuerzas. El código está firmado y ya es ley. Luchemos porque se nos dé un mayor plazo para su puesta en vigor y luchemos también porque se logren las enmiendas necesarias que hagan verdadera justicia a todos los puertorriqueños lo antes posible. Este tipo de problemas, con gobiernos que dicen una cosa y hacen otra, está ocurriendo en muchas partes del mundo. Amigos, continuando con nuestro segundo tema en esta edición de Adelante TV Noticias de este domingo 7 de junio, hablaremos sobre un tema que está muy en actualidad y de una manera lamentable. Hablamos del racismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. El problema del racismo estadounidense viene desde el encuentro de los ingleses con las naciones indígenas
con el establecimiento de las 13 colonias inglesas en los Estados Unidos. A diferencia de la presencia española en América, con el decreto de la reina Isabel la Católica, donde se mandaba el mestizaje entre indios y españoles, los anglosajones tuvieron una segregación racial oficial en sus colonias desde el mismo comienzo de estas. No interesaba a los ingleses combinar su cultura con la de las naciones indígenas, ni su idioma, ni sus instituciones. El inglés vino a tomar posesión de la tierra y a explotarla, a mudar a los indígenas fuera de las tierras que se le habían arrebatado y a concentrarlo en las llamadas reservaciones. Una vez lograda la independencia de las 13 colonias de Inglaterra, la nueva nación estadounidense continuó con esta práctica segregacionista. Los caucásicos descendientes de europeos, pero nacidos en Estados Unidos, no veían a los indígenas, nacidos allí milenios antes que ellos, como a sus paisanos, como a hijos de una misma patria, de un mismo país. Es por eso que se establecen las naciones indígenas dentro de los Estados Unidos, que llegan hasta nuestros días. Cuando oímos hablar de la nación Sioux, de la nación Cherokee, a eso es a lo que se refieren. Naciones dentro de la nación llamada Estados Unidos de América. Pero esto no ocurrió fácil y pacíficamente. Esta expansión territorial que se adentraba en el continente costó millares de vidas en cruentas guerras que se extendieron hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hasta los otros días. Dada la inmensa población indígena que resistía los avances de los caucásicos dentro de su territorio, estos criollos cometieron atrocidades inhumanas en su afán de someter a los indígenas. Las naciones indígenas dependían de sus rebaños de búfalos grandemente, no solamente para la carne, sino para el uso que daban a las pieles de estos animales, especialmente durante los meses de invierno, el mucho frío que hace en todo el norte de Estados Unidos. La mayoría de los animales que tenemos hoy día no era de origen americano, sino europeo. Los españoles primero y los ingleses después importaron estos animales al continente desde el Viejo Mundo. El gobierno de la nueva nación llamada los Estados Unidos de América envió a su ejército a exterminar los búfalos para poder así controlar a los indígenas y someterlos. Existen fotografías de esta atrocidad, como también hay grabados y hasta fotografías del genocidio que practicó el gobierno federal contra los indígenas de la América del Norte. Estos son claros ejemplos de racismo en su peor manifestación. Con la llegada de los esclavos negros a los Estados Unidos, la segregación y el racismo empeoraron. La Guerra Civil estadounidense tuvo la abolición de la esclavitud como una de sus razones principales, pues los estados sureños se negaban a abolir la esclavitud por el impacto negativo que tendría sobre su economía. Una vez acabada la esclavitud, los caucásicos no querían mezclarse con los negros tampoco, y aunque no se les pudo poner en reservaciones, como se hizo con el caso de los indígenas nativos, se les forzó a crear sus propios vecindarios y establecer sus iglesias de culto para que no vivieran ni frecuentaran en los lugares de los blancos. El desarrollo del urbanismo y el crecimiento de las ciudades, junto con las industrias, obligó a los blancos a aceptar mano de obra de los que comenzó a llamar las minorías, pero manteniendo separados los vecindarios y segregados los lugares de encuentro de la gente, las escuelas, las oficinas de gobierno, los comedores públicos y hasta los servicios sanitarios y las fuentes de agua. Hay fotografías de todo esto. Este mal continuó de manera oficial hasta bien entrada la década de 1960, cuando comienzan las libertades civiles en Estados Unidos en todo su apogeo. Conseguir dichas libertades costó la vida a muchas personas, como por ejemplo a los líderes de raza negra Malcolm X y al reverendo Martin Luther King,
entre otros. Este mal no ha terminado en los Estados Unidos, tristemente. El lamentable incidente que terminó con el homicidio del afroamericano George Floyd es una prueba de ello. A pesar de que hay mucho mestizaje en los Estados Unidos y el hecho de haber tenido su primer presidente negro en la persona de Barack Obama, Estados Unidos sigue siendo una nación racista. Expliquemos aquí algo sobre el término racista. La única raza que existe es la raza humana. La raza humana existe a diferencia de las razas de otros animales. Es la única diferenciación social en términos de raza entre nosotros, los humanos, y los otros animales. Pero entre los seres humanos no existen las llamadas razas. Este término es un invento bastante reciente en nuestra historia y se hizo para justificar el dominio de unos seres humanos sobre otros. Si nos miramos unos a otros, los seres humanos somos iguales, humanos. El color de la piel, la textura del cabello y otras particularidades nos distinguen, pero no nos separan en nuestra esencia, que es la de ser seres humanos. Con la invención de las razas, se persiguió justificar que una raza era superior a otra. Mucho antes de que los caucásicos dominaran el mundo antiguo, fueron personas cuya piel no era blanca los que dominaban el mundo entonces conocido. Es por eso, por lo que dividir a las personas por raza es un acto inmoral e incorrecto. Esta idea de superioridad de raza de una sobre otra, que sean superior una raza sobre otras, lo vienen arrastrando los estadounidenses desde siempre. Los gringos se creen superiores a los negros, a los asiáticos y superiores a nosotros, los hispanos, entre otros. Parte de su creencia de superioridad parte sobre los hispanos por nuestro mestizaje. Mientras Estados Unidos no salga de este complejo, no habrá paz en esa nación nunca. El abuso del poder, el rechazo en todas las formas posibles y las oportunidades para el progreso de todos se verán comprometidos siempre mientras tengamos este problema de la segregación y de la diversificación racial. Esta es una clara señal de que el mundo en el que vivimos no es tan moderno o futurista como se piensa. En Puerto Rico hubo y hay racismo desde hace siglos. Lo que sucede es que este racismo no es tan marcado como en los Estados Unidos porque crecimos bajo el mestizaje español. Pero ese racismo existía en las mentes de los prejuiciados como existe hoy todavía. La presencia gringa en Puerto Rico desde 1898 nos contagió con el racismo racial y radical estadounidense. Nuestros soldados que participaron en las guerras del siglo XX pueden hacernos cuentos de cómo les pedían a los puertorriqueños que se quitaran las camisetas para separar a los blancos de los negros durante el entrenamiento básico en los campamentos de adiestramiento del ejército de los gringos. Ya es hora de dejar estos prejuicios atrás. Ya es hora de vivir con mayor justicia y sin discriminación. Es necesaria una mejor educación de todo el pueblo para que sanemos las heridas del pasado y el presente y para que se dé igualdad de oportunidades a todos, porque todos somos iguales. Las diferencias culturales nos enriquecen. Hay que acabar con el afán de dominar a otros porque los vemos distintos por el color de la piel, el idioma que hablan o las costumbres que tienen. Este es un mal que no debe tener cabida en nuestro mundo presente ni tampoco en nuestro mundo futuro. Muchas cosas que pensar, muchas cosas que decidir, muchas cosas sobre las cuales actuar. Y nuevamente recuerdo a todos nuestros hermanos puertorriqueños residentes en la isla que el próximo 3 de noviembre votemos no a la estadidad.
La estadidad no es el futuro. La estadidad no puede ocurrir. Los estadistas, anexionistas, solamente buscan mantenerse en el poder. Eso es lo que están haciendo con este plebiscito. Querer hacer que sus correligionarios, los miembros de su partido, salgan a votar por ellos. No nos dejemos engañar. Y quiero también añadir que existe otra alternativa, el camino de la reunificación de Puerto Rico con España. La reunificación de Puerto Rico con España no significa cambiar un perro por otro o un collar por otro collar, dejando el mismo perro. No se trata de dejar de vivir mantenidos de Estados Unidos para que nos mantenga España o la Unión Europea. Se trata de un progreso, de un futuro de Puerto Rico como miembro de la Unión Europea porque pertenece a España, porque es parte de España, porque es España. Mucho que puede hacer Puerto Rico por ayudar la situación española y la economía de la Unión Europea por su posición privilegiada en el Caribe. Mucho que puede hacer Puerto Rico en términos de turismo, de comercio y de producción agrícola y manufacturera. Pero mucho que también pueden hacer España y la Unión Europea por ayudarnos a progresar a los puertorriqueños, por finalmente corregir nuestras situaciones, desarrollar empleos e industria, educación, mejor vivienda, mejor bienestar social y médico, y tener oportunidades para ir a estudiar, para progresar en tantas otras partes, como parte y miembros de una nación llamada España que pertenece a la Unión Europea, con nuestros senadores y congresistas, diputados al Congreso de los Diputados español, en donde tengamos voz y voto, y no solamente la presencia y la voz como la tiene el comisionado residente en Washington. Esta es otra opción. La opción se llama el reunificacionismo. Pido pues que se tomen el tiempo de buscar en las páginas de las redes sociales, especialmente en la página de Facebook, y encontrarán información sobre Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España y reunificacionistas.org, de quien soy miembro. Hasta aquí José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Sintonícennos la próxima vez. Buenas tardes.